una imagen de una fístula como orificio externo. Este es el ano, y acá está el orificio externo de la fístula. Entonces cuando uno presiona acá, sale pus por el orificio externo. ¿De acuerdo? Entonces estamos frente a un trayecto fistuloso. Frente a un trayecto fistuloso. Acá tienen la más frecuente, la interesfinteriana, ¿ven? Entre los dos esfínteres, externo e interno. Esta es la transesfinteriana. Obviamente, cuando ustedes tengan estos pacientes, acá ya no hay continencia. Entonces, el paciente es incontinente y el esfínter está cortado. Entonces, el paciente le va a decir, doctor, no puedo contener la deposición, se sale. Ahí está el problema. Luego tenemos el otro tipo de fístulas, ¿no? Como son la extraesfinteriana por fuera de los esfínteres y la supraesfinteriana por encima del esfínter interno. Son las menos frecuentes. Para el diagnóstico de una fístula es importante visualizar la ectoscopía mediante el espéculo anal. Luego también la exploración. Ustedes conocen a la sonda canalada, muchas veces se puede explorar por el esfínter externo para visualizar el esfínter interno. O de lo contrario, ustedes con el orificio externo de la fístula le inyectan azul de metileno con una jeringa y dilatan el ano y ven por dónde está saliendo el azul de metileno. Por ahí tienen el orificio interno de la fístula. Entonces, de esa manera ubican los dos orificios. Ahí tienen, miren, esta es la forma como están ingresando con el azul de metileno para ubicar el orificio interno. Pero esto puede ayudar pues, con fístula única, pero hay pacientes que tienen múltiples fístulas. Entonces ahí ya se complica la cosa. ¿Ok? Entonces cuando hay múltiples fístulas, generalmente estos pacientes obedecen a una enfermedad de fondo. Son pacientes inmunosuprimidos, con VIH generalmente, o pacientes oncológicos. Entonces, acá están todas las enfermedades que pueden producir fístulas. La clínica fundamental de la fístula es una región perineal húmeda, generalmente siempre está tumefacta, dolorosa, ¿no? Y al tracto rectal se palpa pues un cordón, ¿no? Fistuloso, que es el trayecto fistuloso, ¿no? Doloroso también. Y cuando se presiona sale pus, drena pus. Este es el círculo vicioso de la fístula. Cuando hay tumefacción hay secreción y eso hace que el periné esté blando, hay dolor, calor local, rubor y fiebre. Entonces, es la característica. Un examen importante que nos ayuda a la detección de la fístula es la endosonografía anal. Miren esta imagen, es una ecografía de la región del canal anal. Observen acá, todo esto es normal. En cuadro tenemos la luz del canal anal y luego la pared, ¿no es cierto? Los esfínteres, ¿no? Interno, externo, la mucosa, las mucosas. Pero cuando uno obtiene una imagen como esta, ven ustedes que la pared ya tiene una anfractuosidad, ya no es homogénea como este. Esto nos está hablando claramente de un trayecto fistuloso anal. Algunos utilizan esta regla para la ubicación del orificio interno de la fístula, la regla de Gottshall. ¿En qué consiste la regla de Gottshall? La regla de Gottshall consiste, acá tienen un croquis, miren, este es el periné, acá están los genitales, acá atrás están los glúteos, se traza una línea, en la línea punteada, llamada transperineal o línea transversal, ¿no? Cuando, acá tienen el ano, el margen del ano, entonces cuando el orificio externo está ubicado por detrás de la línea transperineal, o sea, en este caso, se asume que el orificio interno lo vamos a encontrar en la línea media del canal anal. ¿Ven? Acá está. Ahí es. Entonces uno explora esa zona con el espéculo anal y ahí debemos encontrar el orificio interno. Cuando el orificio externo está por delante de la línea transperineal, o sea, en este caso, entonces el orificio interno está directamente en forma radial hacia el margen del ano. Ustedes trazan un radio
hacia el margen del ano y ahí van a encontrar el orificio interno de la fístula. Gotzal vale siempre y cuando el orificio externo no diste más de 3 centímetros del margen del ano. Si está a 5 centímetros, Gotzal no vale para nada. ¿Ok? Siempre tiene que estar como máximo a 3 centímetros del margen del ano. Menos también puede valer, pero más no. Gotzal lo mismo. Y acá hay un paciente con múltiples fístulas, está pero lleno de fístulas. Hay que evitar llegar a esto. En el caso de las damas, es horrible ver una fístula que se ha abierto hacia el introito vaginal. Feísimo. ¿Por qué? Porque acá hay gran contaminación. Y por acá sale pus, heces, y se introduce a la vagina, y a eso pues, origina pues, una especie de cloaca, en otras palabras. Entonces acá ya la cirugía tiene que imponerse, ¿no? Cuando la fístula es única e incipiente, se puede dar este tratamiento médico, ¿no? Sobre todo antibiótico-terapia, para combatir lo que fue un absceso perineal, ¿no es cierto? Un absceso anal. O sea, antibióticos para anaerobios. No solamente el metronidazol, también tenemos a la clindamicina como otro antibiótico que podemos usar. En otros países usan este anticuerpo monoclonal que puede cerrar la fístula, pero no hay estudios científicos que validen este producto, el llamado Inflimax. Acá no lo tenemos todavía en el mercado. ¿Qué objetivos tenemos con el tratamiento quirúrgico? Primero, preservar la continencia, o sea, evitar que el paciente salga de la cirugía incontinente. O sea, no hay que lesionar el esfínter. Uno, evitar la recidiva, nuevamente se abra la fístula. Y tercero, acortar el restablecimiento, o sea que el paciente rápidamente se restablezca a su trabajo habitual. Entonces, cuando se va a tratar las fístulas, hay dos tipos de tratamiento: las fistulotomías y las fistulectomías. ¿En qué consiste una y otra? La fistulotomía consiste en exclusivamente abrir el trayecto fistuloso y curetearlo, pero no sacarle el trayecto fistuloso. Lo dejan ahí, solo lo curetean, lo raspan hasta que sangre, y eso cierra por segunda intención. En cambio, la fistulectomía, acá dice fistulotomía, apertura del trayecto fistuloso, la fistulectomía ya implica hacer la exéresis en bloque de todo el trayecto fistuloso, sacar todo. ¿Ok? También tenemos una buena técnica que está dando buenos resultados para fístula única, el cetón. La técnica del cetón está dando muy buenos resultados, pero cuando es fístula única, estoy hablando claro, y cuando es fístula múltiple, ya usamos cirugía más grande, cirugía reconstructiva, por bajos, la técnica de plug, y a eso en conjunto con un cirujano plástico. Entonces acá tenemos, miren, en esta imagen, la fistulotomía, aperturar el trayecto fistuloso y dejarlo así, para que granule y cierre por segundo. En cambio, la fistulectomía implica sacar todo, en bloque. Ahí tienen, se explora todo el trayecto fistuloso, se apertura y se le hace una orla, o sea, un turié por todo el borde y se deja así abierto, cureteado. ¿Okay? Bien limpio. Y eso hay que curarlo a diario. O sea, esa herida tiene que curarse a diario, todos los días. Eso es fistulotomía. Pero no se hace mucho fistulotomía. ¿Por qué? Porque hay complicaciones, ¿ya? La fistulotomía generalmente lesiona el esfínter y el paciente sale incontinente. Entonces ahí te dan los trabajos. Fíjense, en varios trabajos de investigación, miren la incontinencia, alteraciones de la continencia, 53% en estos casos, 42% en estos, 38% muy alto, demasiado. O sea, la fistulotomía cursa con incontinencia. Por eso se prefiere la fistulectomía, que es un procedimiento más cruento, sí, pero más efectivo. ¿Okay? O sea, la exéresis de toda la zona. ¿Ven? Así queda una herida grande
que no se cierra, obviamente, que va a cerrar por segunda intención. Una exéresis de todo el trayecto fistuloso. Esta es la técnica del setón, también llamado sedal, que consiste en pasar una hebra de nylon, de seda, un material no absorbible, por el orificio externo y sacarlo por el orificio interno. Entonces salen dos hebras acá, ¿ven? Ahí está, una por el margen del ano y otra que ingresa por el orificio externo. Entonces con estas dos hebras hago un nudo yo, acá hago un nudo y lo ajusto bien, y ahí lo dejo. El paciente se va a su casa y viene a control. Cuando viene a control, el nudo se aflojó. ¿Qué hago? Lo ajusto más. Y así, múltiples veces, 5 o 6 veces. Al final, el paciente trae su nylon. Se salió. Ya cortó. ¿Qué se ha hecho? Entonces, con este procedimiento. Con este procedimiento se ha hecho una resección progresiva, lenta, dando lugar a que el espacio que queda quede rellenado con tejido conjuntivo fibroso, evitando de esa manera la incontinencia. Es una técnica que solo se usa para fístulas únicas. Ahí está, miren, ese es el setón. Muy buenos resultados con esta técnica. Esta es la fistulotomía. Y estos son los colgajos, ya cuando hay fístulas múltiples, como les decía, ¿no? Se usan ya colgajos de la región de la nalga para colocarlos, ¿no? A nivel de la herida que queda, ¿no? Colgajo, la técnica de plug. Últimamente se está usando esta sustancia que es el tapón, llamado para la fístula única también, ¿no? Pero no tiene todavía resultados que puedan evidenciarse, ¿no? Es una sustancia esclerosante que cierra, que pega el trayecto fistuloso. Bueno, es lo que se está usando en la actualidad. En algunos casos da buenos resultados, en otros no, hay recidivas. Pero todavía no tenemos evidencia. Cuando ya salgan estudios, se mostrará la evidencia, ¿no? Si es factible o no. Luego el otro grupo de las heridas tenemos la fisura. La fisura anal es una úlcera, una herida, que se presenta generalmente en el canal anal, en la cara posterior, ¿okay? La incidencia es en personas jóvenes, no hay mayor diferencia entre varones y mujeres, siempre va a estar ubicado casi siempre en la cara posterior del canal anal. Y la fisura se da, ¿por qué? Por una gran hipertonía del esfínter anal interno. Está duro el esfínter, contracturado, por lo tanto la fisura duele, muy doloroso. El origen, la causa de la fisura puede ser primaria o secundaria. Las más frecuentes son las primarias. ¿Por qué? Por el trauma que produce el estreñimiento con las heces duras al pasar por el canal. Se produce una lesión, una herida. Y la secundaria cuando obedecen a enfermedades de fondo, que son las mismas: tuberculosis, inmunodeficiencia, sífilis, etcétera, etcétera. Crohn. Ahí tienen la fisura, miren. Siempre va, en un 90% va a estar ubicada en la cara posterior. Podemos clasificar las fisuras de acuerdo al tiempo de evolución en fisuras agudas y fisuras crónicas. Se llama fisura aguda cuando tiene menos de 6 semanas de evolución y fisura crónica cuando tiene más de 6 semanas. La fisura aguda generalmente duele mucho más, la sintomatología es más alarmante y se caracteriza porque tiene una zona de flebosis, tumefacción, se nota en el examen microscópico. En cambio, la fisura crónica duele menos y ya está llena de fibrina. Conocen ustedes la fibrina, ¿no? Es un tejido blanquecino, ¿no? Que le da la cronicidad al cuadro. Entonces ahí tienen el paralelo entre lo que es fisura aguda y fisura crónica. Vuelvo a repetir, la mayoría de las fisuras está ubicada en la cara posterior.
Hay también anteriores, pero son mínimos, ¿ya? Ahí tienen, miren, rectoscópicamente cómo se ve una herida, una fisura, ¿no? ¿Por qué se produce la clínica del dolor? Por este motivo. Cuando hay estreñimiento, las heces duras, como ya les he mencionado, atraviesan el canal anal y cuando pasan a través del esfínter producen abscesos, fisuras, etc. ¿Ok? Y esto conduce a una respuesta del esfínter anal interno, o sea, el involuntario. ¿Cuál es la respuesta? Se contrae. O sea, hay una hipertonía de este esfínter. ¿Esto qué origina? Esto origina una disminución del riego de esa zona. Por lo tanto, difícilmente cicatrizan. O cicatrizan a la larga, mucho tiempo de evolución. Casi no cicatrizan estos heridos. ¿Okay? ¿Qué origina además? Dolor. ¿Qué más origina? Que no haya buena relajación del esfínter. Entonces, estas tres características que son originadas por la gran hipertonía del esfínter interno, finalmente producen pues alteraciones en la defecación, dificultad en la cicatrización, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? ¿A dónde hay que ir para tratar a la fisura? Al esfínter interno. Hay que cortarlo. O sea, romper con la hipertonía. Y ahí va orientado el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se llama la esfinterotomía lateral interna. Esta es la clínica, el dolor, síntoma cardinal de una fisura, ¿no? Al tacto se palpa pues una solución de continuidad, puede haber sangrado mínimo, ¿no? Muy poco sangrado. Mucho dolor. Entonces ahí está la fisura. Se puede diagnosticar mediante la ectoscopía. Como toda patología no rectal, hay que iniciar el tratamiento con un tratamiento conservador. Ablandador de heces, baños de asiento, calor local, analgésicos, etc. Pero se le da un tiempo, 10 días. Si en 10 días no pasa la sintomatología, ahí va a la cirugía del paciente. ¿No? Este es el tratamiento médico, entonces. Este es el tratamiento quirúrgico, el que nos interesa. Se denomina esfinterotomía lateral interna. Puede ser sacando la fisura o dejando la fisura. Si se saca la fisura, con fisurotomía. Si se deja la fisura, sin fisurotomía. Hay dos técnicas, la técnica cerrada y la técnica abierta. La cerrada ya no se usa. ¿Por qué? Porque es una maniobra ciega. Metes el bisturí a través del margen del ano, pero puedes lesionar el esfínter voluntario y lo dejas incontinente. Entonces ya no se usa. Esta es la que no se usa. ¿Ven? Miren cómo, sin ver el esfínter, a través de la piel ingresa para cortar el esfínter anal interno. Pero puede haber lesión de este también. Uno nunca sabe y lo dejas incontinente al paciente. Esta es la que se utiliza, la técnica abierta. Se diseca, como ven, con el espéculo anal, se dilata el ano, se diseca la mucosa, se llega al esfínter anal interno y se lo corta. Se acabó. Visualizando en la parte posterior el esfínter voluntario o externo, sin tocar. ¿Ok? Solamente se secciona el involuntario. Y esta es la fisurotomía o técnica de Gabriel, que consiste en hacer un pequeño colgajo y posteriormente cerrado. El siguiente grupo de patologías son las tumoraciones benignas de la región rectal, los llamados prolapsos rectales o prosidencias rectales. Entonces miren cómo se puede salir de todo el recto a través del margen del ano. Esto se produce generalmente en pacientes de avanzada edad, viejitos. Pero hay que diferenciar dos emergencias. Uno, el prolapso, y dos, la prosidencia. El prolapso se da cuando sale parte del recto, o sea, la mucosa, la submucosa puede estar prolapsada, y hasta la muscular si quieren. Pero cuando sale todo, el recto ya se llama prosidencia. Obviamente la prosidencia es más peligrosa que el prolapso. ¿Por qué?
porque generalmente la prosidencia no se vuelve a reducir, se queda fuera ya. Y eso sí es grave, porque se puede perforar, se puede desgarrar, puede sangrar, etc. En cambio, el prolapso sí es factible reducir, puede reducir. Es más frecuente en mujeres, sobre todo multíparas. La causa, hay varias, miren, generalmente obedece a pacientes con enfermedades neurológicas, cuando han tenido muchas gestaciones sobre el piso pélvico que ha quedado debilitado, el estreñimiento, y esto es frecuente en nuestro medio. Rectos y muelles redundantes. Hay poblaciones en nuestra sierra endémicas de lo que se llama mega sigma, mega colon, ¿ok? Sobre todo las poblaciones de la zona de Madre de Dios, Huancavelica. Toda esa zona, ¿por qué? Por el tipo de alimentación que tienen las personas, los habitantes ahí. Pura harina, nada de fibra, ¿ok? Ellos comen, en su plato le ponen tallarín, papa y arroz, ¿se dan cuenta? Por exagerar, ¿no? Pero es pura harina. Poca proteína, nada de verduras, nada de fruta, poca. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tipo de alimentación muchas veces conlleva a esta patología. Acá tienen los grados de prolapso. Un prolapso incipiente cuando sale solo la mucosa, acá está saliendo mucosa y submucosa, y acá sale todo el recto y ya se llama prosidencia. Normalmente, prolapso o prosidencia, siempre hay incontinencia. No hay paciente prolapsado ni prosidente sin incontinencia. Todos tienen incontinencia. Ese es el síntoma más importante o el signo más importante.